Hay una línea invisible en el espacio que ningún objeto puede cruzar impunemente. Se llama el límite de Roche y marca la distancia a la cual la gravedad de un cuerpo masivo se vuelve tan intensa que literalmente desgarra cualquier cosa que se acerque demasiado. Es una frontera cósmica de vida o muerte. Y 3I/Atlas, ese visitante interestelar que ya había desafiado todas las predicciones al sobrevivir su paso cerca del Sol, estuvo peligrosamente cerca de cruzar esa línea. Los cálculos muestran que el cometa rozó el límite de Roche del Sol, acercándose a la zona donde debería haber sido destrozado por fuerzas de marea gravitacionales. Pero de alguna manera, una vez más, sobrevivió. Hoy exploramos qué es el límite de Roche, por qué es tan letal, y cómo 3I/Atlas logró bailar en el borde del abismo sin caer. Si estos misterios cósmicos te fascinan, no olvides suscribirte al canal. Antes de que podamos apreciar cuán cerca estuvo 3I/Atlas del desastre, necesitamos entender qué es exactamente el límite de Roche y por qué existe. La historia comienza con un astrónomo francés llamado Édouard Roche. En 1848, Roche estaba estudiando un problema fascinante. ¿Qué tan cerca puede orbitar un satélite a su planeta antes de ser destrozado por la gravedad del planeta? Roche se dio cuenta de que la respuesta no tiene nada que ver con chocar contra el planeta. Un satélite podría estar muy por encima de la superficie del planeta y aún así ser destruido. El culpable es algo llamado fuerzas de marea gravitacionales. Déjame explicar cómo funcionan estas fuerzas. Imagina que eres un astronauta flotando en el espacio cerca de un planeta masivo. Tu cabeza está un poco más lejos del planeta que tus pies. Eso significa que tus pies experimentan una atracción gravitacional ligeramente más fuerte que tu cabeza. Esta diferencia en la fuerza gravitacional se llama fuerza de marea. Aquí en la Tierra experimentamos fuerzas de marea de la Luna constantemente. Son las que causan las mareas oceánicas. El lado de la Tierra más cercano a la Luna es atraído un poco más fuerte que el centro de la Tierra, y el centro es atraído más fuerte que el lado lejano. Esta diferencia estira ligeramente la Tierra, creando una protuberancia en los océanos que vemos como marea alta. Para los océanos de la Tierra, esto no es un problema. El agua simplemente fluye y se adapta. Pero imagina que eres un objeto sólido, experimentando fuerzas de marea. Si la fuerza de marea es lo suficientemente fuerte, puede literalmente estirarte y despedazarte. Roche calculó que hay una distancia crítica, una línea en el espacio, dentro de la cual las fuerzas de marea de un cuerpo grande superan la gravedad propia de un cuerpo más pequeño que lo orbita. Dentro de esta distancia, el cuerpo más pequeño no puede mantenerse unido por su propia gravedad. Las fuerzas de marea lo rompen en pedazos. Esta distancia se llama ahora el límite de Roche, y existe alrededor de cada objeto masivo en el universo. Cada planeta, cada estrella, cada agujero negro tiene su propio límite de Roche. La ecuación de Roche para calcular este límite depende de dos factores principales: la densidad del cuerpo grande, como un planeta o una estrella, y la densidad del objeto más pequeño que se está acercando. La fórmula es aproximadamente 2,46 veces el radio del cuerpo grande, multiplicado por la raíz cúbica de la proporción de densidades. Para el Sol, el límite de Roche es aproximadamente 880.000 kilómetros desde el centro del Sol, o unos 290.000 kilómetros por encima de la superficie solar. Cualquier cometa o asteroide que cruce dentro de esta distancia estará en grave peligro de ser destrozado por fuerzas de marea. Ahora, aquí está lo crucial. El límite de Roche no es el mismo para todos los objetos. Depende de la densidad del objeto que se está acercando. Un objeto más denso, como una roca de hierro, puede acercarse más antes de ser destrozado porque su propia gravedad es más fuerte, manteniendo sus partes unidas más firmemente. Un objeto menos denso, como un cometa que es en gran parte hielo y polvo con muchos espacios vacíos, tiene un límite de Roche más grande. Será destrozado a una distancia mayor porque su gravedad propia es más débil. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes para 3I/Atlas.
El 1 de junio de 2023, 3I/Atlas alcanzó su perihelio, su punto más cercano al Sol. Estaba a aproximadamente 180 millones de kilómetros del centro del Sol, o unos 179.300.000 kilómetros por encima de la superficie solar. Ahora eso puede sonar muy lejos, y en términos terrestres lo es. Es aproximadamente la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, pero recordemos el límite de Roche del Sol para un cometa típico. Aproximadamente 880.000 kilómetros del centro. Espera, eso significaría que 3I/Atlas estaba muy por fuera del límite de Roche, ¿verdad? A 180 millones de kilómetros. Estaba a más de 200 veces la distancia del límite de Roche. Entonces, ¿por qué estamos hablando de que estuvo cerca de ser destrozado? Aquí es donde necesitamos ser más precisos sobre lo que significa el límite de Roche en la práctica. El límite de Roche que calculó Edward Roche asume que el objeto más pequeño es mantenido unido solo por su propia gravedad, que es un fluido sin resistencia estructural. Ese es el llamado límite de Roche fluido. Para objetos rígidos, que tienen resistencia material además de la gravedad, el límite de Roche efectivo puede ser menor. Pueden acercarse más antes de ser destrozados porque sus enlaces moleculares les dan fuerza adicional. Pero aquí está el problema. Los cometas no son realmente fluidos ni completamente rígidos. Son algo intermedio. Son lo que los científicos llaman cuerpos de resistencia débil o montones de escombros. Están hechos de una mezcla de hielo y roca que está ligeramente unida, con muchos espacios vacíos internos. Para tales objetos, el límite de Roche efectivo puede ser mucho más grande que el límite de Roche clásico para un cuerpo rígido. De hecho, para un cometa frágil, las fuerzas de marea pueden comenzar a causar daños a distancias de varios millones de kilómetros del Sol, mucho más allá del límite de Roche rígido. Y recordemos algo crucial. 3I/Atlas ya estaba fragmentado. En marzo de 2023, meses antes de su perihelio, el cometa se había dividido en múltiples piezas. Esto nos dice que su resistencia estructural era baja. Era un objeto debilitado, vulnerable. Para un cometa fragmentado como 3I/Atlas, con su estructura ya comprometida, las fuerzas de marea comienzan a ser significativas a distancias mucho mayores de lo normal. Los cálculos detallados realizados por varios grupos de investigación después del perihelio sugieren que 3I/Atlas experimentó fuerzas de marea sustanciales durante su acercamiento más cercano. Estas fuerzas no fueron lo suficientemente fuertes como para destrozar completamente el cometa, obviamente, porque sobrevivió. Pero estuvieron en el límite de lo que el cometa podía soportar. Las tensiones internas causadas por las fuerzas de marea, combinadas con el estrés térmico del calentamiento solar y la presión del gas sublimándose, crearon un entorno extremadamente hostil. El hecho de que 3I/Atlas sobrevivió nos dice algo importante sobre su estructura y composición. Tenía que tener suficiente resistencia para resistir estas fuerzas combinadas. No mucho más, porque ya se había fragmentado, pero lo suficiente como para no desintegrarse completamente. Es como caminar sobre hielo delgado. Das un paso y el hielo se agrieta pero no se rompe. Otro paso, más grietas. Estás justo en el límite entre seguridad y desastre, y cada paso es una apuesta sobre si el hielo aguantará. Eso es esencialmente lo que hizo 3I/Atlas. Caminó sobre el hielo delgado gravitacional del acercamiento solar, agrietándose y fragmentándose pero nunca rompiéndose completamente. Para apreciar verdaderamente lo que experimentó 3I/Atlas, ayuda a ver ejemplos de cometas que no tuvieron tanta suerte, cometas que cruzaron su límite de Roche y fueron destruidos. El ejemplo más espectacular en la historia reciente fue el cometa Shoemaker-Levy 9. En julio de 1992, este cometa pasó demasiado cerca de Júpiter. No chocó con el planeta en ese acercamiento, pero pasó dentro del límite de Roche de Júpiter. Las fuerzas de marea de Júpiter destrozaron el cometa en más de 20 fragmentos distintos. Estas piezas se extendieron en una línea, como perlas en un collar, cada una siguiendo su propia órbita ligeramente diferente, alrededor de Júpiter. Las imágenes del telescopio espacial Hubble
mostraron esta cadena de fragmentos con claridad impresionante. Y luego, en julio de 1994, todos esos fragmentos colisionaron con Júpiter en una secuencia de impactos que duró varios días. Cada impacto liberó energía equivalente a millones de bombas nucleares, creando manchas oscuras en la atmósfera de Júpiter, que eran visibles incluso con telescopios pequeños desde la Tierra. Shoemaker-Levy 9 nos mostró el poder destructivo de las fuerzas de marea de manera dramática. Pero el cometa había sido destrozado 2 años antes de los impactos, durante su paso dentro del límite de Roche. Otro ejemplo es el cometa linear, designado C/2000 WM1 linear. En 2001, este cometa se estaba acercando al Sol cuando de repente se fragmentó en múltiples pedazos. Las observaciones sugieren que las fuerzas de marea jugaron un papel significativo en su desintegración, aunque el calentamiento solar y la presión de gas interno también contribuyeron. El cometa Ison es otro caso instructivo. En noviembre de 2013, Ison se acercó extremadamente cerca del Sol, pasando a solo 1.190.000 kilómetros por encima de la superficie solar. Eso lo puso peligrosamente cerca del límite de Roche. Los astrónomos de todo el mundo observaron con anticipación, esperando ver un espectáculo brillante a medida que el cometa se acercaba. En cambio, presenciaron su destrucción. Ison se desintegró durante su perihelio, dejando solo una corriente difusa de escombros. Las fuerzas de marea, combinadas con el calentamiento intenso, simplemente lo destrozaron. Y luego está el cometa Elenin, C/2010X1 Elenin, descubierto en 2010. Este cometa se fragmentó en agosto de 2011, mientras aún estaba relativamente lejos del Sol. Pero había experimentado fuerzas de marea de un acercamiento cercano a la Tierra y la Luna, y estas fuerzas, aunque pequeñas, fueron suficientes para un cometa ya debilitado. Lo que todos estos ejemplos tienen en común es que los cometas involucrados eran objetos frágiles con baja resistencia estructural. Cuando se enfrentaron a fuerzas de marea significativas, ya sea de Júpiter, del Sol, o incluso de cuerpos más pequeños en encuentros muy cercanos, no pudieron mantener su integridad. Entonces, ¿por qué 3I/Atlas es diferente? ¿Por qué sobrevivió cuando tantos otros cometas en situaciones similares no lo hicieron? La supervivencia de 3I/Atlas, cerca del límite de Roche efectivo, plantea preguntas fascinantes sobre su estructura interna y composición. Los científicos han propuesto varias teorías para explicar cómo logró resistir fuerzas que han destruido tantos otros cometas. La primera teoría involucra la densidad del cometa. Recordemos que el límite de Roche depende de la densidad relativa de los dos objetos involucrados. Si 3I/Atlas tuviera una densidad más alta de lo típico para un cometa, su límite de Roche efectivo sería menor, significando que podría acercarse más al Sol antes de ser destrozado. Los cometas típicos tienen densidades bastante bajas, aproximadamente 400 a 600 kilogramos por metro cúbico. Eso es menos de la mitad de la densidad del agua. Son objetos muy porosos, llenos de espacios vacíos entre los granos de hielo y roca. Pero, ¿qué pasaría si 3I/Atlas fuera más denso? ¿Qué pasaría si tuviera menos porosidad, si su material estuviera más compactado? Un cometa con una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, aún relativamente poroso pero más compacto que el promedio, tendría un límite de Roche significativamente más cercano al Sol. Esto podría explicar por qué sobrevivió a una distancia donde otros cometas han sido destruidos. Simplemente era un objeto más sólido, más denso, capaz de resistir fuerzas de marea más fuertes. Pero hay un problema con esta teoría. Las observaciones del brillo del cometa y su actividad sugieren que no era particularmente denso. Si fuera mucho más denso que un cometa típico, esperaríamos ver diferencias en cómo interactuaba con la luz solar, en cómo sublimaba, en docenas de pequeñas señales. Y no vemos evidencia clara de eso. Una segunda teoría involucra la forma del cometa. El límite de Roche se calcula típicamente asumiendo objetos esféricos, pero los cometas raramente son perfectamente esféricos.
Pueden ser alargados, irregulares, con protuberancias y depresiones. Un objeto alargado orientado con su eje largo, apuntando hacia el Sol, experimentaría fuerzas de marea más fuertes que un objeto esférico de la misma masa. Pero si ese mismo objeto estuviera orientado con su eje largo perpendicular a la dirección del Sol, las fuerzas de marea serían algo menores. Es posible que 3I/Atlas tuviera una forma y orientación favorables durante su perihelio, lo que redujo el estrés de marea que experimentó. Esto sería en parte suerte, en parte el resultado de cómo su rotación y su trayectoria orbital se alinearon en ese momento crucial. Pero nuevamente, sin imágenes resueltas del núcleo del cometa, algo que es extremadamente difícil de obtener para objetos tan pequeños y distantes, no podemos confirmar esta teoría directamente. Una tercera teoría, quizás la más intrigante, involucra la naturaleza fragmentada del cometa. Recordemos que 3I/Atlas ya se había dividido en múltiples piezas en marzo. Para cuando alcanzó su perihelio en junio, no era un solo objeto sólido, sino un grupo de fragmentos viajando juntos. Los fragmentos individuales podrían haber sido lo suficientemente pequeños como para que su límite de Roche interno, la distancia a la cual serían destrozados por fuerzas de marea, fuera menor que la distancia a la que realmente se acercaron al Sol. En otras palabras, cada fragmento por separado podría haber sido lo suficientemente resistente como para sobrevivir, incluso si el cometa original intacto no lo hubiera sido. Es como romper una roca grande en piedras más pequeñas. La roca grande podría ser vulnerable a ser dividida por fuerzas externas, pero una vez que se rompe en pedazos más pequeños, cada pedazo puede ser más resistente, porque las fuerzas internas que lo mantienen unido son más fuertes en relación con su tamaño. Esta teoría tiene cierto atractivo, porque explicaría tanto la fragmentación temprana como la supervivencia posterior. El cometa se fragmentó cuando las primeras tensiones se volvieron demasiado grandes para su estructura original, pero los fragmentos resultantes eran individualmente lo suficientemente fuertes como para sobrevivir el resto del acercamiento. Hay también una cuarta teoría que combina elementos de las anteriores, la teoría de la estructura en capas. Tal vez 3I/Atlas no era homogéneo. Tal vez tenía un núcleo más denso y resistente, rodeado por material más suelto y frágil. Cuando el cometa se fragmentó en marzo, podría haber desprendido las capas externas débiles, exponiendo núcleos más fuertes. Estos núcleos, siendo más densos y estructuralmente sólidos, podrían haber resistido las fuerzas de marea durante el perihelio mucho mejor que el cometa original intacto. Es similar a pelar una cebolla. Las capas externas son delgadas y frágiles, fáciles de quitar. Pero a medida que te acercas al centro, las capas se vuelven más gruesas, más firmes. El núcleo de la cebolla es la parte más resistente. Si 3I/Atlas tenía tal estructura, la fragmentación temprana habría sido en realidad beneficiosa para su supervivencia a largo plazo, eliminando el material débil y dejando los núcleos fuertes para enfrentar el perihelio. Para entender verdaderamente lo que experimentó 3I/Atlas, necesitamos profundizar un poco más en la física de las fuerzas de marea. ¿Cómo exactamente desgarra un objeto la gravedad? La gravedad disminuye con la distancia según la ley del cuadrado inverso. Si te alejas el doble de distancia de un cuerpo masivo, la fuerza gravitacional que experimentas cae a un cuarto. Si te acercas a la mitad de la distancia, la gravedad se cuadruplica. Ahora, imagina un cometa acercándose al Sol. El lado del cometa más cercano al Sol está, digamos, 1000 kilómetros más cerca que el lado lejano. Esos 1000 kilómetros pueden no sonar como mucho cuando estás a distancias de millones de kilómetros del Sol. Pero aquí está lo crucial. La diferencia en la fuerza gravitacional entre el lado cercano y el lejano no es trivial. El lado cercano experimenta una gravedad ligeramente más fuerte, y esta diferencia crea una fuerza de estiramiento a lo largo del eje del cometa apuntando hacia el Sol. Al mismo tiempo, hay una fuerza de compresión perpendicular a este eje. Imagina que estás siendo estirado a lo largo mientras simultáneamente eres comprimido desde los lados.
Es como si alguien estuviera tirando de tu cabeza y pies mientras aprieta tus costados. Para un objeto pequeño lejos de cualquier cuerpo masivo, estas fuerzas de marea son insignificantes. La propia gravedad del objeto fácilmente las supera, manteniendo el objeto unido. Pero a medida que te acercas a un cuerpo masivo como el Sol, las fuerzas de marea crecen rápidamente. No crecen linealmente con la distancia, crecen con el cubo inverso de la distancia. Acércate a la mitad de la distancia, y las fuerzas de marea se multiplican por 8. Acércate a un tercio de la distancia, y se multiplican por 27. Esta dependencia del cubo inverso significa que hay un punto, el límite de Roche, donde las fuerzas de marea que estiran el objeto se vuelven más fuertes que la gravedad propia del objeto que intenta mantenerlo unido. En ese punto, el objeto es destrozado. Para 3I/Atlas, en su perihelio a 180 millones de kilómetros del Sol, las fuerzas de marea no eran lo suficientemente fuertes como para superar completamente la cohesión del cometa. Pero eran significativas. Los cálculos sugieren que el cometa experimentó tensiones de marea de varios pascales, suficiente para crear estrés material considerable en un objeto ya debilitado y fragmentado. Ahora, varios pascales puede no sonar como mucho. Un pascal es una unidad muy pequeña de presión, aproximadamente la presión que ejerce una manzana descansando sobre una mesa. Pero para un cometa con baja resistencia tensil, incluso pequeñas tensiones pueden ser significativas. Los cometas no son sólidos como una roca. Son más como arenas débilmente cementadas o hielo quebradizo con grietas. No se necesita mucha fuerza para separarlos, especialmente si ya están agrietados y debilitados. Combina las fuerzas de marea con el estrés térmico del calentamiento solar rápido, con la presión del gas sublimándose dentro del cometa, con cualquier rotación que pueda estar creando fuerzas centrífugas adicionales, y tienes una receta para la destrucción. Que 3I/Atlas resistió todo esto nos dice que de alguna manera tenía la resistencia estructural justa para estar en el límite, un poco más débil, y se habría desintegrado. Un poco más lejos del Sol en su perihelio y las fuerzas habrían sido menores, pero estuvo justo en el filo de la navaja entre supervivencia y destrucción. El límite de Roche no es único del Sol. Cada cuerpo masivo en el universo tiene uno, y entender estos límites nos ayuda a comprender muchos fenómenos astronómicos. Los anillos de Saturno, por ejemplo, existen porque están dentro del límite de Roche de Saturno. El material en los anillos no puede agruparse para formar una luna, porque las fuerzas de marea de Saturno lo mantendrían separado. Cualquier luna que de alguna manera se formara dentro de los anillos sería rápidamente destrozada por fuerzas de marea. De hecho, una teoría sobre cómo se formaron los anillos de Saturno es que una luna pequeña se aventuró demasiado cerca del planeta, cruzó dentro del límite de Roche y fue despedazada. Los escombros se extendieron en un anillo alrededor de Saturno y han permanecido allí desde entonces. Júpiter, Urano y Neptuno también tienen sistemas de anillos, y todos existen dentro de los límites de Roche respectivos de esos planetas. Es una característica universal. Los anillos planetarios se encuentran donde las fuerzas de marea son demasiado fuertes para que se forme material consolidado. Pero los límites de Roche no solo afectan a los objetos pequeños. Incluso las estrellas tienen límites de Roche que importan en ciertos contextos extremos. En sistemas de estrellas binarias, donde dos estrellas orbitan muy cerca una de la otra, las fuerzas de marea pueden distorsionar las formas de las estrellas. Si las estrellas están lo suficientemente cerca, material de una estrella puede ser arrancado por las fuerzas de marea de la otra, creando corrientes de gas caliente fluyendo entre ellas. Y en los entornos más extremos del universo, cerca de agujeros negros, el límite de Roche se vuelve brutalmente pequeño. Si una estrella se aventura demasiado cerca de un agujero negro supermasivo, las fuerzas de marea pueden ser tan intensas que la estrella es estirada en una larga cadena de material antes de ser consumida. Los astrónomos llaman a estos eventos de disrupción de marea, y hemos observado varios de ellos en galaxias distantes. Las fuerzas involucradas en un evento de disrupción de marea son incomprensiblemente extremas. La estrella puede estar a millones de kilómetros del agujero negro, pero las fuerzas de marea son tan intensas
que la diferencia gravitacional de un lado de la estrella al otro es suficiente para estirarla como un espagueti, un proceso que los físicos llaman apropiadamente espaguetificación. En comparación con estos eventos extremos, lo que experimentó 3I/Atlas parece moderado. Pero recordemos que para un objeto frágil como un cometa, incluso fuerzas de marea moderadas pueden ser destructivas. El hecho de que tengamos límites de Roche en todo el universo, desde los anillos de Saturno hasta las corrientes de marea alrededor de agujeros negros, nos dice algo profundo sobre cómo funciona la gravedad. No es solo una fuerza que atrae objetos juntos. Es una fuerza que varía con la distancia de maneras que pueden crear efectos dramáticos y destructivos. Y 3I/Atlas, en su pequeña escala, nos dio una oportunidad para estudiar estos efectos de cerca, en tiempo real, en un objeto que vino de otro sistema solar. La danza de 3I/Atlas con el límite de Roche tiene implicaciones que van más allá de este cometa específico. Nos enseña sobre la naturaleza de los objetos interestelares en general. Primero, nos dice que los cometas interestelares pueden tener una amplia gama de resistencias estructurales. Oumuamua, nuestro primer visitante interestelar confirmado, pasó relativamente cerca del Sol sin mostrar signos de fragmentación. 2I/Borisov, el segundo, también se mantuvo mayormente intacto durante su visita. 3I/Atlas se fragmentó pero sobrevivió su perihelio. Esta diversidad sugiere que la población de objetos interestelares es heterogénea. No hay un tipo único de cometa interestelar. Hay objetos fuertes y débiles, densos y porosos, resistentes y frágiles. Esta diversidad tiene sentido cuando consideras que los cometas interestelares se forman alrededor de estrellas diferentes, bajo condiciones potencialmente muy diferentes. Algunas estrellas tienen más elementos pesados que otras. Algunos discos protoplanetarios son más ricos en hielo, otros en roca. Los procesos de formación pueden variar de sistema a sistema. Los objetos que resultan de estos diferentes entornos de formación reflejarán esa diversidad. Y cuando estos objetos son expulsados al espacio interestelar y eventualmente visitan nuestro sistema solar, traen consigo evidencia de sus orígenes diversos. Segundo, la experiencia de 3I/Atlas nos dice que las fuerzas de marea son un factor importante a considerar al estudiar cometas interestelares. Antes de 3I/Atlas, la mayoría de la atención se centraba en el calentamiento solar como el principal estrés que enfrentan los cometas durante sus acercamientos al Sol. Pero 3I/Atlas nos ha mostrado que las fuerzas de marea también importan, especialmente para objetos debilitados o fragmentados. Los futuros estudios de cometas interestelares necesitarán considerar tanto los efectos térmicos como los gravitacionales para predecir con precisión cómo se comportarán estos objetos. Tercero, el caso de 3I/Atlas plantea preguntas sobre cuántos cometas interestelares se fragmentan durante sus visitas a sistemas estelares, pero aún así logran sobrevivir. Si la fragmentación seguida de supervivencia es común, entonces los datos que recopilamos de estos objetos podrían ser diferentes de lo que esperaríamos de cometas intactos. Por ejemplo, un cometa fragmentado podría tener una relación superficie-volumen más alta, llevando a tasas de sublimación más altas. Podría tener exposición de material interno que normalmente estaría oculto. Estas diferencias podrían afectar cómo interpretamos los datos espectroscópicos y cómo inferimos la composición y estructura de la población de cometas interestelares en general. Y cuarto, la supervivencia de 3I/Atlas, cerca de su límite de Roche efectivo, sugiere que algunos cometas interestelares pueden ser más resistentes de lo que podríamos esperar basándonos en los cometas del sistema solar. Esto podría deberse a diferencias en la composición, estructura o historia térmica resultante de millones de años en el espacio interestelar. Si los cometas interestelares son generalmente más resistentes, podría significar que una fracción mayor de ellos sobrevive a acercamientos cercanos a estrellas durante sus viajes a través de la galaxia. Esto afectaría las estimaciones de cuántos objetos interestelares hay y con qué frecuencia podríamos esperar detectarlos. Hay algo profundamente filosófico en la historia de 3I/Atlas y el límite de Roche. Es una historia sobre límites,
sobre líneas que no deberían cruzarse, sobre lo que sucede cuando te acercas peligrosamente al borde del abismo. El límite de Roche es un límite físico, calculable, preciso. Puedes escribir la ecuación, introducir los números y obtener una distancia específica. Si un objeto cruza dentro de esa distancia, será destruido. Es una ley de la naturaleza, inmutable e impersonal. Pero la experiencia de 3I/Atlas nos muestra que incluso los límites aparentemente absolutos tienen matices. El límite de Roche es diferente para objetos de diferentes densidades, diferentes formas, diferentes resistencias estructurales. No es una línea única e universal, sino un concepto que depende de las propiedades específicas de los objetos involucrados. Y eso es una lección que se extiende más allá de la astronomía. En la vida encontramos límites constantemente. Límites físicos en lo que nuestros cuerpos pueden hacer. Límites mentales en lo que podemos comprender. Límites sociales y económicos en lo que podemos lograr. Algunos de estos límites son absolutos. No puedes viajar más rápido que la luz. No puedes vivir para siempre. Hay líneas duras que la realidad física impone. Pero muchos otros límites que encontramos son más como el límite de Roche, dependen del contexto. Lo que es imposible para una persona puede ser posible para otra con diferentes fortalezas, diferentes preparaciones, diferentes circunstancias. Los límites existen, pero su ubicación puede variar. 3I/Atlas sobrevivió su encuentro cercano con el límite de Roche porque tenía las propiedades adecuadas en el momento adecuado. Era lo suficientemente fuerte, o lo suficientemente fragmentado, o lo suficientemente afortunado para resistir fuerzas que habrían destruido objetos ligeramente diferentes. Hay una lección de humildad aquí también. Los científicos calcularon el límite de Roche, hicieron predicciones sobre lo que debería sucederle a 3I/Atlas, y esas predicciones resultaron ser incompletas. El cometa sobrevivió, no porque las leyes de la física estuvieran equivocadas, sino porque la situación era más compleja de lo que los modelos capturaban. Esto nos recuerda que nuestros modelos, sin importar cuán sofisticados sean, son simplificaciones de la realidad. Son útiles, son poderosos, nos permiten hacer predicciones y entender el universo. Pero siempre hay detalles que se pierden, matices que no capturamos, sorpresas esperando en los bordes de nuestro conocimiento. La historia de 3I/Atlas y su danza con el límite de Roche no ha terminado. De hecho, en muchos sentidos, apenas está comenzando. Los científicos continuarán estudiando los datos recopilados durante meses y años por venir, extrayendo cada conocimiento posible. Una área de investigación activa es refinar los modelos de resistencia estructural de cometas. Tradicionalmente, los astrónomos han tratado a los cometas como cuerpos relativamente simples con propiedades uniformes. Pero 3I/Atlas ha mostrado que la realidad es más compleja. Los cometas pueden tener estructuras internas heterogéneas, con capas de diferentes densidades y resistencias. Pueden tener grietas y debilidades que no son visibles desde el exterior, pero que afectan dramáticamente cómo responden a las tensiones. Pueden fragmentarse de maneras que realmente los hacen más resistentes a la destrucción posterior. Los nuevos modelos están siendo desarrollados, que incorporan esta complejidad. Usan simulaciones de computadoras sofisticadas para rastrear cómo las fuerzas de marea, el estrés térmico y la presión de gas interactúan en objetos con estructuras realistas y complejas. Estos modelos serán esenciales para predecir el comportamiento de futuros visitantes interestelares. Otra área de investigación involucra búsquedas de objetos interestelares adicionales. Con telescopios como el observatorio Vera C. Rubin, entrando en línea, esperamos detectar muchos más de estos visitantes en los próximos años. Cada uno será una oportunidad para probar nuestras teorías, refinar nuestros modelos y aprender más sobre la diversidad de objetos que pueblan la galaxia. Y con cada nuevo objeto podremos comenzar a hacer estadísticas. ¿Qué fracción de cometas interestelares se fragmenta? De los que se fragmentan, ¿cuántos sobreviven sus perihelios? ¿Hay correlaciones entre la distancia del perihelio y la tasa de supervivencia? ¿Entre la composición y la resistencia estructural?
Estas preguntas estadísticas son fundamentales para entender la población de objetos interestelares en su conjunto. Un solo objeto, por fascinante que sea, es solo un punto de datos. Pero con docenas o cientos de objetos, comenzaremos a ver patrones que revelan verdades más profundas. También hay esfuerzos para diseñar misiones espaciales que puedan interceptar objetos interestelares. Imagine una nave espacial que se lanza rápidamente cuando se detecta un nuevo visitante, alcanzándolo mientras todavía está en el sistema solar interior. Tal misión podría tomar imágenes de alta resolución del núcleo, medir su densidad y composición directamente, incluso potencialmente aterrizar y recolectar muestras. Los datos de tal misión responderían definitivamente muchas de las preguntas que las observaciones telescópicas dejan abiertas. Sabríamos con certeza el tamaño, forma y estructura interna del cometa. Podríamos analizar su composición con precisión que ningún espectro remoto puede igualar. Sería como la diferencia entre mirar una roca con binoculares y sostenerla en tu mano para examinarla. Tales misiones son técnicamente desafiantes y caras, pero no imposibles. Y el retorno científico sería inmenso, no solo para entender los objetos interestelares, sino para aprender sobre la formación planetaria en toda la galaxia. Cuando pienso en 3I/Atlas bailando en el borde del límite de Roche, me sorprende la delicada línea entre fragilidad y resistencia, entre supervivencia y destrucción. Este objeto viajó durante millones de años por el espacio interestelar. Sobrevivió el frío extremo, la radiación cósmica, el aislamiento total. Llegó a nuestro sistema solar, un extraño en un reino alienígena. Se fragmentó bajo las primeras tensiones del acercamiento solar, mostrando su fragilidad. Y sin embargo, cuando llegó el momento crucial, cuando se acercó peligrosamente al límite, donde la gravedad del Sol debería haberlo destrozado, encontró alguna reserva de resistencia. Sobrevivió. No salió ileso, ciertamente. Estaba fragmentado, debilitado, cambiado, pero persistió. Hay algo inspirador en eso. Nos recuerda que la resistencia no siempre se ve como la fuerza inquebrantable. A veces la resistencia es fragilidad que se niega a rendirse. Es agrietarse sin romperse completamente. Es perder piezas de ti mismo pero mantener tu núcleo intacto. Los cometas son objetos frágiles en un universo vasto e indiferente. Están hechos de materiales débiles, hielo y polvo suelto. No tienen las defensas de los planetas rocosos con su gravedad fuerte y composiciones sólidas. Son vulnerables a cada tensión que el cosmos les lanza. Y sin embargo, los cometas persisten. Han existido durante miles de millones de años. Algunos han sobrevivido docenas o cientos de pasajes cerca del Sol, siendo despojados de capas cada vez, pero continuando. Otros hacen un único acercamiento dramático antes de desintegrarse, pero incluso en su destrucción, sus materiales continúan, dispersándose en el espacio para eventualmente formar parte de nuevos mundos. 3I/Atlas es parte de esta historia cósmica de fragilidad persistente. Es un recordatorio de que la supervivencia no requiere ser indestructible. Requiere simplemente ser lo suficientemente fuerte para el desafío que enfrentas, nada más pero nada menos. Y hay una profunda humildad en reconocer que no siempre sabemos de antemano qué será suficiente. Los científicos pensaron que sabían cuán fuerte era. 3I/Atlas. ¿Cuánto estrés podría soportar? Calcularon que no sería suficiente. Estaban equivocados, no porque la ciencia esté equivocada, sino porque la realidad es más rica que nuestros modelos. El cometa tenía reservas que no anticipamos. Tenía fortalezas en lugares que no buscamos. Encontró formas de persistir que no predijimos. Y en eso nos enseñó algo sobre los límites de nuestro conocimiento y la capacidad del universo para sorprendernos. Ahora, meses después de su perihelio, 3I/Atlas continúa su viaje alejándose del Sol. Se está enfriando, su actividad cometaria está disminuyendo, está regresando gradualmente a la quietud del espacio interestelar profundo. Los fragmentos que sobrevivieron el perihelio continuarán viajando juntos por algún tiempo, una pequeña familia de objetos cósmicos unidos por su origen común y su experiencia compartida de sobrevivir lo imposible. Eventualmente,
Después de años o décadas, estos fragmentos podrían derivar lo suficientemente lejos como para seguir trayectorias independientes. O podrían permanecer juntos indefinidamente, compañeros en un viaje que durará millones de años más a través de la galaxia. Nosotros, en la Tierra, hemos perdido de vista al cometa. Es demasiado tenue ahora, demasiado distante para nuestros telescopios, pero los datos que recopiló, las lecciones que enseñó, permanecerán con nosotros. Alimentarán investigaciones durante años, provocarán debates, inspirarán nuevas teorías. Y cuando el próximo visitante interestelar sea descubierto, los astrónomos lo estudiarán con las lecciones de 3I/Atlas en mente. Serán más cautelosos sobre asumir que entienden cómo se comportará el objeto. Considerarán una gama más amplia de posibles resultados. Buscarán señales de resistencia estructural que podrían permitir al objeto sobrevivir tensiones que parecen letales. El límite de Roche seguirá siendo una herramienta crucial para entender estos objetos, pero será usado con más matices, con mayor apreciación de las complejidades que pueden hacer que la realidad difiera de las predicciones simples. Y tal vez, solo tal vez, algún día enviaremos una misión espacial para interceptar un cometa interestelar. Imagina una nave acercándose a uno de estos visitantes, capturando imágenes de primer plano de su núcleo fragmentado, analizando los gases que subliman de su superficie, tal vez incluso aterrizando en uno de los fragmentos para recolectar muestras. Tal misión respondería a muchas de las preguntas que 3I/Atlas ha dejado abiertas. Confirmaría o refutaría las teorías sobre su estructura y composición. Mediría directamente las propiedades que ahora solo podemos inferir de observaciones distantes. Pero incluso sin tal misión, 3I/Atlas ya ha asegurado su lugar en la historia de la astronomía. Es el cometa interestelar que bailó con el límite de Roche y sobrevivió. El visitante de otro sistema, solar, que nos enseñó que incluso nuestras mejores predicciones pueden ser incompletas. El objeto que nos mostró que los límites, aunque reales, son a veces más flexibles de lo que pensamos. Hay una línea invisible en el espacio que marca la frontera entre supervivencia y destrucción. El límite de Roche es esa línea, calculable con matemáticas precisas, predicha por la física, observada en fenómenos que van desde los anillos de Saturno hasta la destrucción de estrellas por agujeros negros. 3I/Atlas se acercó peligrosamente a esa línea. Los cálculos sugerían que las fuerzas de marea que experimentó durante su perihelio estaban cerca del límite de lo que un cometa fragmentado podría soportar. Un poco más débil, un poco más cerca, y habría sido destrozado. Pero sobrevivió, y en su supervivencia nos enseñó lecciones que van más allá de la simple astronomía cometaria. Nos enseñó que los límites, aunque reales, dependen del contexto. El límite de Roche no es el mismo para todos los objetos. Varía con la densidad, con la estructura, con las propiedades específicas del objeto que se aproxima. Lo que es letal para un cometa puede ser supervivible para otro. Nos enseñó humildad. Nuestros modelos, por sofisticados que sean, son aproximaciones de la realidad. Pueden fallar las predicciones, no porque estén fundamentalmente equivocados, sino porque la realidad es más compleja de lo que capturan. Nos enseñó sobre la resiliencia. 3I/Atlas se fragmentó, perdió masa, fue debilitado por su viaje. Y sin embargo, cuando enfrentó su mayor prueba, encontró la fuerza para persistir. La resistencia no siempre se ve como invulnerabilidad. A veces se ve como fragilidad que se niega a romperse completamente. Y nos enseñó a seguir observando, seguir aprendiendo, seguir haciéndonos preguntas. Cada cometa interestelar que detectamos es único. Cada uno trae sus propias sorpresas. Cada uno expande nuestra comprensión del cosmos. El límite de Roche seguirá existiendo, una frontera cósmica que ningún objeto puede ignorar. Pero nuestra comprensión de ese límite, de cómo diferentes objetos interactúan con él, de qué significa realmente estar cerca de él, eso continuará evolucionando. 3I/Atlas ha contribuido a esa evolución. Nos ha mostrado que incluso cuando pensamos que sabemos dónde está la línea, la naturaleza aún puede sorprendernos. Puede sobrevivir donde predijimos destrucción,
puede persistir donde esperábamos desintegración. Y en eso hay una lección hermosa y humilde sobre nuestro lugar en el universo. Somos observadores tratando de entender las reglas del cosmos. Construimos modelos, hacemos predicciones, probamos nuestras teorías. A veces tenemos razón, a veces nos equivocamos, pero siempre estamos aprendiendo. 3I/Atlas, ese pequeño objeto fragmentado de otro sistema solar, bailó en el borde del abismo gravitacional del Sol y vivió para contar la historia. Bueno, no literalmente contarla. Los cometas no hablan. Pero a través de los datos que dejó, a través de las observaciones que inspiró, a través de las preguntas que provocó, su historia se cuenta. Es una historia sobre límites y supervivencia, sobre fragilidad y resistencia, sobre las sorpresas que el universo aún tiene reservadas para nosotros. Y es una historia que continuará en los artículos científicos que generará, en los debates que provocará, en los futuros visitantes interestelares que estudiaremos con las lecciones de 3I/Atlas en mente. El cometa mismo ha desaparecido ahora en la vasta oscuridad del espacio interestelar. Pero su legado permanece, un recordatorio de que el universo es más complejo, más sorprendente, más maravilloso de lo que nuestras teorías pueden capturar completamente. Y eso, al final, es por lo que hacemos ciencia. No solo para confirmar lo que ya sabemos, sino para ser sorprendidos, para aprender, para expandir constantemente los límites de nuestra comprensión. 3I/Atlas nos dio esa oportunidad. Bailó en el borde del límite de Roche y sobrevivió, desafiando expectativas y enseñándonos que siempre hay más por descubrir. Si llegaste hasta aquí, asegúrate de suscribirte al canal y darle me gusta. Y si disfrutaste este video, te encantará este otro en el lado izquierdo de la pantalla sobre el cometa Shoemaker-Levy 9, que no tuvo tanta suerte como 3I/Atlas y fue completamente destrozado por las fuerzas de marea de Júpiter antes de colisionar espectacularmente con el planeta gigante. Nos vemos allí.